Hay relatos que nunca debieron escribirse, pero aquí, en el diario del misterio, se leen en voz alta. Dicen que en las montañas de la Sierra Negra hay pueblos que nunca aceptaron del todo la llegada de la civilización. Sitios donde la luz eléctrica llegó, pero no la fe moderna. Sitios donde todavía se murmuran nombres que no figuran en ningún libro. Nombres que parecen más un eco que una palabra. Luciano había escuchado esos rumores desde niño, pero nunca les prestó atención hasta que recibió la llamada. Su primo Ramiro había desaparecido. Ramiro trabajaba como topógrafo independiente. Solía explorar montes, cavernas y cuevas para empresas mineras que querían expandirse. Cartografiar lo que nadie conoce, decía orgulloso. 3 semanas antes de desaparecer, le contó a Luciano, en una llamada apresurada, que había descubierto algo extraño. Una estructura circular, enterrada, cuyo acceso parecía más antiguo que las propias rocas que la cubrían. Después, silencio absoluto. Ya no supo nada de él. Entonces, Luciano viajó hasta la sierra para buscar respuestas. El pueblo más cercano estaba casi vacío. Solo ancianos, niños y un silencio lúgubre que lo recibió en ese lugar. En la pequeña fonda del pueblo, preguntó por su primo Ramiro, y la mujer de ojos hundidos que atendía le dijo: «Sí, tu primo pasó por aquí, nos contó sobre su trabajo y entró en las montañas. Pero tú no buscas a un vivo, buscas a un escogido». Luciano sintió un escalofrío al oír eso. ¿Escogido por quién?, preguntó. La mujer bajó la voz, como si alguien pudiera escucharla desde las paredes. Por los antiguos. Ellos toman, ellos devuelven, ellos eligen. No quiso decir más. Luciano subió a las montañas. Luciano caminó hacia las montañas y encontró la camioneta de Ramiro a medio kilómetro del sendero. Este sendero llevaba a unas cavernas que no aparecían en ningún mapa oficial. El vehículo estaba intacto, pero cubierto de un polvo rojo, como si hubiera pasado semanas bajo tierra. Al caminar por el sendero, empezó a escuchar un sonido constante, un golpeteo rítmico, lejano, como tambores distantes. Pero cuando trataba de ubicar de dónde venía, este desaparecía. Tras hora y media de caminata, encontró lo que parecía una entrada, una grieta vertical que conducía a túneles irregulares. Adentro, olía a humedad y a hierro. El aire era pesado, casi espeso. Con su linterna, descubrió grabados en las paredes figuras humanas sin rostro, todas inclinadas hacia una misma dirección, y encima de ellas un símbolo repetido,
un ojo con raíces que bajaban como venas. A medida que avanzaba, el túnel descendía en espiral y el sonido regresó. No era eco, no era agua, eran tambores. La cueva desembocó en una cámara enorme. Al centro, una estructura de piedra que formaba un círculo perfecto, como si fuera parte de un calendario antiguo, mucho más viejo que cualquier civilización conocida. En el centro del círculo, Luciano encontró algo que lo paralizó: la mochila de Ramiro y la libreta de notas abierta en la última página. La letra temblorosa decía: si alguien encuentra esta libreta, quiero que sepan que este culto sigue activo. Siento como si los dibujos tallados en la piedra me drenaran la energía. Regresen y sellen la entrada. Nadie tiene que estar aquí. Luciano tragó saliva. Escuchó un susurro detrás de él. ¿Buscas a Ramiro? La voz era masculina, pero algo en ella estaba rota, como si varias bocas hablaran a la vez. Luciano volteó en seco. Un hombre muy delgado, con túnica de un rojo oscuro, se apoyaba en un bastón de madera. Tenía símbolos grabados en la piel, como cicatrices hechas a propósito. ¿Quién es usted?, preguntó Luciano, retrocediendo. Soy un guardia del primer círculo. ¿Y tú? Eres sangre de Ramiro. Eso te hace parte del linaje y por consecuencia parte del llamado. Luciano intentó huir, pero cuando dio un paso, sintió como el suelo vibraba bajo sus pies. Las paredes comenzaron a pulsar como si respiraran. Y entonces lo vio. Una masa negra, viscosa, empezó a salir de las grietas. No tenía forma humana ni animal. Era algo amorfo. Un vacío con tentáculos translúcidos que dejaban un rastro rojizo al arrastrarse. El guardián se arrodilló. Los antiguos regresan, susurró. Y al volver, toman a quienes pertenecen a la línea. El hombre explicó lo impensable. Ese culto existía desde antes de los registros. Rendían culto a entidades que vivían debajo de la corteza. Seres que no eran dioses ni demonios, sino algo anterior. En cada generación, un seleccionado del linaje debió ofrecerse para mantener a los antiguos dormidos. Y Ramiro había sido el elegido, pero él había resistido, había intentado escapar, y eso había despertado a los antiguos. Ahora necesitan otro de su sangre, dijo el guardián, sonriendo con dientes afilados. Y tú veniste voluntariamente. Luciano sintió la garganta cerrarse. La criatura avanzó hacia él, dejando manchas negras que se extendían como veneno por el suelo del círculo. Cuando la criatura tocó el borde del círculo, la piedra se iluminó con un rojo intenso. Todo comenzó a temblar. El guardián comenzó a cantar en una lengua gutural.
Luciano intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Era como si miles de manos invisibles lo sostuvieran. La voz de la criatura resonó dentro de su cabeza. Tu sangre nos recuerda. Empezó a ver imágenes, sacrificios antiguos, generaciones enteras siendo entregadas, cavernas llenas de huesos, rituales que se repetían desde antes de la historia. Y vio a Ramiro, pero no como humano. Su piel estaba cubierta de venas negras, sus ojos completamente blancos, su cuerpo doblado de forma imposible. Ramiro estaba vivo, pero no quedaba nada de él. Luciano gritó, Ramiro, o lo que quedaba de él. Extendió una mano temblorosa. Primo, no me dejes aquí. No me dejes ser parte de ellos. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura oscura se abalanzó sobre él. Luciano no recuerda cómo salió. Despertó días después, tirado en un hospital rural, cubierto de barro y líquido vital seco. La policía encontró la cueva, pero dijo que no había nada dentro, solo rocas, solo vacío. Las notas de Ramiro también desaparecieron. El pueblo donde se hospedó también estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Y cada noche, a la misma hora, Luciano escucha un sonido desde abajo de su cama. Son los mismos tambores que escuchó ese día, como si algo, desde muy abajo, siguiera llamándolo, como si el culto no hubiera olvidado su nombre y estuviera destinado a ser parte de él.